Hola, bienvenidos a su canal, Conociéndote Jesús en tu Palabra. Mi nombre es Marisol y pues vamos a seguir con el Evangelio según San Mateo en el capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Bueno, dice así. Jesús nació en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes. Unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es que vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes, al oírlo, se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Bueno, pues aquí tenemos varios puntos de referencia. Miren, este rey Herodes, del cual nos está hablando la escritura, se trata de Herodes el Grande. A lo largo del Evangelio y en Hechos de los Apóstoles se va a hablar de otros Herodes, pero estos fueron los hijos, los nietos o los bisnietos de este Herodes. Este Herodes fue quien construyó o reconstruyó el templo de Jerusalén. Era un gran estratega y también era una persona muy sanguinaria. Este Herodes mató a varias de sus esposas y a varios de sus hijos. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Es el que manda matar a los niños para matar a Jesús, ¿no? Era un rey. Y nos habla también de unos magos, y vamos a tener muy en cuenta esta parte, que no nos dice que eran reyes. En unas versiones de la Sagrada Escritura nos los va a poner como sabios, venían unos sabios. En la mayoría, sobre todo nosotros, en nuestras Biblias católicas, tenemos magos. Venían del oriente, probablemente venían de Persia, Babilonia o del sur de Arabia. Estos magos no eran judíos, eran gentiles. No pertenecían al pueblo de Israel. Y esto es algo bien interesante. Miren, fíjense cómo ellos, los gentiles, están viendo la revelación de Dios, el cumplimiento de esta profecía que va a venir el rey por medio de la naturaleza. Porque ellos lo dicen así, ¿no? En el versículo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es que vimos una estrella en el oriente. Ellos eran astrólogos, ellos estudiaban las estrellas y por medio de las estrellas ellos sabían que ya había nacido el rey de los judíos. Entonces, claro, y más adelante, dice en el versículo 3, el rey Herodes al oírlo se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Claro, porque ¿cómo es posible que va a llegar un rey más poderoso que él, el rey de los judíos? Entonces, claro que se sobresalta, y más porque él no sabe de qué están hablando estos magos. Fíjense cómo Dios no viene solamente para el pueblo de Israel, sino Dios viene para todos nosotros. Y quienes están viendo esto y quienes están observando y quienes están más enterados en este momento y quienes son los primeros en ir a adorar a Dios, en ir a adorar a Jesús, van a ser los gentiles. Bueno, entonces vamos a continuar en el versículo 4. Así que convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos respondieron, en Belén de Judea, porque así lo dejó escrito el profeta. Estos sacerdotes y escribas a los cuales mandó llamar Herodes, pues eran aquellos sabios de los que se encargaban del estudio de las escrituras. Se supone que ellos deberían de ser más conocedores que los magos sobre el tiempo en el que tenía que llegar el Mesías y las señales que estaban a su alrededor para el cumplimiento de estas profecías. Entonces vamos a leer el libro de Miqueas en el capítulo 5 del versículo 1 al 3. Es a lo que nos hace referencia aquí en Mateo en el versículo 5. Dice, ellos le respondieron, en Belén de Judea, porque así lo dejó escrito el profeta. ¿Cuál profeta? Bueno, vamos a ir a Miqueas y miren, ustedes van a revisar en su Sagrada Escritura, en su Biblia, y van a tener esa parte, se las voy a leer, en el versículo 6 de aquí de Mateo, que dice, y tú Belén, tierra de Judá, no eres la menor
entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Ese versículo lo van a ver en letras cursivas o en otro tipo de letra. Esto lo que quiere decir es que nos está haciendo un llamado al Antiguo Testamento. Entonces, si nos vamos directamente al libro de Miqueas, en el capítulo 5, versículo del 1 al 3, dice así: pero tú, Belén, Éfrata, aunque tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser dominador en Israel. Sus orígenes son muy antiguos, de días remotos. Por eso él los entregará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá junto a los hijos de Israel. Él estará firme y apacentará con la fuerza del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Y ellos podrán reposar, porque entonces Él será grande hasta los confines de la tierra. Vean esto tan bonito que nos está hablando. Tú, Belén, desde Belén, que era un pueblo muy chiquitito, era un pueblo del que menos se esperaba que iba a salir el Señor, pero ya lo había el profeta dicho, ¿verdad? Bueno, entonces hay algo bien bonito, y sobre todo en la parte C de este versículo, del versículo 2 de Miqueas. Entonces el resto de sus hermanos volverá junto a los hijos de Israel. El resto de sus hermanos, ¿quiénes? Pues todos los gentiles, todos nosotros, todos los que vamos y no somos a lo mejor del pueblo judío, pero sí somos del pueblo de Dios, porque somos hijos de Dios y lo amamos, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar con el versículo 7 de Mateo. Dice así: entonces Herodes llamó aparte a los magos y gracias a sus datos pudo precisar el tiempo de la aparición de la estrella. Fíjense, gracias a los datos de los magos, de los gentiles, él pudo precisar el tiempo de la aparición de la estrella. Después los envió a Belén con este encargo: id e indagar cuidadosamente sobre ese niño. Y cuando lo encontréis, comunicádmelo, para ir también yo a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino. Y es algo bien bonito. Fue una estrella la que les indica que ya ha nacido el niño, ¿no? Están estudiando el cielo. Y esta estrella es quien los va a llevar y los va a guiar exactamente al lugar donde está el pesebre. Y dice así: la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Es que el Señor guía a su pueblo, el Señor guía a todos hacia Jesús. El Señor está guiando en este momento a los magos y los está llevando al Señor. Pero ¿saben quién? Esto no es la primera vez que lo hace Dios. Lo vamos a checar, lo vamos a ver en el libro de los Números, en el capítulo 9, versículo 17. Cuando el Señor, por medio de la nube, guiaba a su pueblo. Dice así: cuando se levantaba la nube de encima de la tienda, los israelitas levantaban el campamento y acampaban en el lugar en que se paraba la nube. Los israelitas partían a la orden de Yahvé, y a la orden de Yahvé acampaban. Quedaban acampados todos los días que la nube estaba parada sobre la morada. Si se detenía la nube muchos días sobre la morada, los israelitas respetaban la disposición de Yahvé y no partían. En cambio, si la nube estaba sobre la morada pocos días, a la orden de Yahvé acampaban, y a la orden de Yahvé partían. Si la nube permanecía sobre la morada solo la noche o la mañana, y por la mañana se alzaba, partían. Si estaba un día y una noche y luego se elevaba, partían. Bueno, pues aquí está un ejemplo de cómo el Señor utiliza la naturaleza para poder guiar. Ahora, aquí está guiando al pueblo de Israel por medio de la nube. Acá con nosotros está guiando, en el Evangelio de San Mateo, está guiando a los gentiles por aquella estrella que se va a posar exactamente sobre donde está el pesebre, donde está Jesús, donde está con su mamá y está con su papá. Vamos a buscar ahora
la cita bíblica de Isaías, capítulo 9, versículos del 1 al 6. Y nos dice así: el pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que habitaban en el país de la oscuridad ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo. Ellos se regocijan en tu presencia, como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría por el reparto del botín. Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el palo de su carcelero, todo eso lo has destrozado como en el día de Madián. Porque todas las botas usadas en la refriega y las túnicas manchadas de sangre serán presa de las llamas, pasto del fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. La soberanía reposa sobre sus hombros y se le da por nombre Consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la paz. Su soberanía será grande y habrá una paz sin fin para el trono de David y para su reinado. Él lo establecerá y lo sostendrá por el derecho y la justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará todo esto. ¿Ven qué bonito nos está hablando Isaías? Dice: aquel pueblo que caminaba en tinieblas va a ver la luz. Aquel yugo aquel yugo que se cargaba en la espalda, todo será destrozado. Este Jesús viene para todos. Y los primeros que vienen es ese pueblo que está ansioso de conocer a Dios. Todos los seres humanos, no importa si son ateos, si creen en otra religión, en otros dioses, ¿no? Con D minúscula, todos estamos en busca, porque ya lo tenemos escrito en nuestros corazones, en busca de Dios. Nosotros somos creación de Dios. Por medio del bautismo nos hace el Espíritu Santo, nos hacemos hijos adoptivos de Dios. Entonces, nosotros como creación, como hijos, estamos constantemente en la búsqueda de Él, en la necesidad de Él. Por eso, cuando sentimos en nuestro corazón un vacío, algo que no nos está llenando, por más cosas que tengamos, por más trabajo que tengamos, por más éxito, por lo que quiera, siempre falta algo. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos llena. Por eso estos gentiles van en busca de ese niño, van a encontrarlo y van a postrar, si lo vamos a leer, van a adorarlo. Estos gentiles van a adorar a Dios. Seguimos en Mateo. Dice en el versículo 11: al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre. Entonces se postraron y lo adoraron, abriendo luego sus cofres, y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Ahora vamos a buscar en el libro de Isaías, en el capítulo 49, el versículo 23, y vamos a leerlo. Tendrás a reyes como tutores, y sus princesas serán tus nodrizas. Se postrarán ante ti con el rostro en tierra, y lamerán el polvo de tus pies. Así sabrás que yo soy el Señor, y que no se avergonzarán los que esperan en mí. Ahora vamos a irnos al capítulo 60 y vamos a buscar el versículo 5 y siguientes. Dice así: al ver esto, estarás radiante, palpitará y se ensanchará tu corazón, porque se volcarán sobre ti los tesoros del mar y las riquezas de las naciones llegarán hasta ti. Te cubrirá una multitud de camellos, de dromedarios de Madián y de Efá. Todos ellos vendrán desde Sabá, trayéndote oro e incienso, y pregonarán las alabanzas del Señor. Y vamos a ver, ¿por qué les leo estas citas bíblicas? Porque ese Cristo desde el Antiguo Testamento está profetizado. Por eso, Mateo, vamos a ver que hace cita mucho el Antiguo Testamento. Y esto es para comprobarles a los judíos cristianos que este Mesías que ha llegado, de este Mesías que él les está hablando, es el que los profetas ya habían hablado.
Entonces, por eso vamos a hago esta lectura yo de estos versículos del Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora, ustedes en sus Biblias chequen y deben de tener en algunas, en la mayoría, unas citas bíblicas de referencia. Entonces, tanto en sus notas exegéticas o en la parte lateral del texto sagrado de la perícopa que estamos leyendo, en esa parte debe de haber una cita bíblica de la cual nos manda para que sigamos ampliando el conocimiento y para que sigamos relacionando tanto la palabra de Dios en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. No puede existir el Nuevo Testamento sin el Antiguo. Y no podemos hablar del Antiguo sin el Nuevo. Están relacionados los dos, ¿sí? Bueno. Entonces, vean cómo en esta parte nos está hablando en Isaías, cómo van a llegar ellos, cómo se van a postrar y qué regalos le van a traer a nuestro Señor. Bueno, pues ahora vamos a leer el Salmo 72, versículos del 10 al 11. Y nos dice así: postraránse ante él todos los reyes, y le servirán todos los pueblos, porque salvará al indigente que implora, y al pobre que no tiene quien le ayude. Vamos a brincar al versículo 15, que dice: que viva pues, y désele oro de Seba, que se ore por él continuamente, y que se le bendiga todo el día. Vamos a ir a Mateo, vuelvo a leer el versículo 11 para ver la relación que tenía estos versículos del Salmo. Dice así: al entrar en la casa, vieron al niño con María su madre. Entonces se postraron y lo adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. La palabra dones significa regalo. Entonces probablemente ustedes en su traducción tengan y le ofrecieron regalos. El oro, el incienso y la mirra tienen un significado. Estos regalos no son dados nada más al azar. El oro simboliza la realeza. El incienso simboliza la divinidad y la mirra la pasión, el hombre. Por eso le han llevado estos 3 regalos. Ahora en el versículo 12 dice: pero avisados en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Ellos ya fueron a adorar a Jesús, se han postrado ahí con él y le han llevado dones, le han llevado regalos, y no cualquier regalo, ya lo vimos. Y también fíjense esta parte, son avisados. ¿Por qué? Porque ellos han reconocido al rey. Ellos son también almas de Dios, son hijos de Dios, y Dios cuida a sus hijos. Dios protege a sus hijos. Pero estos hijos, miren qué bonitos son. Estos hijos son muy obedientes, son muy humildes y son muy sumisos. Son unos hijos que están muy a la escucha de la voluntad y para hacer la voluntad de Dios. Bueno, entonces ellos toman otro camino y ya no vuelven con Herodes. Vamos al versículo 13. Cuando ellos se fueron, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: prepárate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se preparó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Hay veces que cuestionamos mucho la voluntad de Dios. Y vean esta parte de San José, tan hermoso que es, cómo nos enseña a ser humildes, cómo nos enseña a escuchar la voz, a obedecer sin cuestionar. Se van los magos, se aparece el ángel del Señor y le dice a San José en sueños lo que va a suceder. Y San José no cuestiona, no dice ¿cómo es posible si es el Hijo de Dios? ¿O cómo puede suceder esto? Y no, toma al niño y a su madre y se van en camino.
No sabemos cuántos años estuvieron ellos exiliados de su lugar. Fueron migrantes también. Dios, por medio de su Hijo, nos dice: te entiendo el sufrimiento de la pobreza, entiendo el sufrimiento de la persecución, entiendo el sufrimiento de emigrar, entiendo el sufrimiento de la soledad, porque cuando una persona migra, y en este caso es la Sagrada Familia, San José, la Virgen y Jesús, migran a Egipto, van a un lugar nuevo, se siente la soledad porque tienen que irse lejos de sus familias. Entonces, cuando nosotros entremos en esta duda de si Dios me entiende o si no me entiende, claro que nos entiende el sufrimiento, porque ellos lo han pasado, porque el Señor lo ha vivido primero en su primera persona. Desde que es recién nacido ya es perseguido, desde que es recién nacido su vida ya está en juego. Desde que es recién nacido, como ahora el mundo ha vuelto a ser, hay muchos Herodes en el mundo, se está persiguiendo al recién nacido que no ha hecho nada y los matan. Y ya ni siquiera los matan afuera, como quería Herodes. Fíjense cómo ahora el ser humano es peor que Herodes. Herodes mandó matar a todos los niños mayores de 2 años, de 0 a 2 años. Ahorita se mata a todos los niños que están siendo concebidos desde el día 0 hasta los 9 meses, hasta el momento en algunos lugares de parto. Fíjense cómo Dios entiende, cómo Jesús entiende el sufrimiento, porque todo lo que hemos pasado en nuestra vida, quien ya lo vivió primero es Él. También la Sagrada Familia. Quien ya vivió la soledad, quien ya vivió estar sin trabajo, quien ya vivió estar sin casa, en apuros, en cómo sobrellevar una familia, fue San José. En cómo llevar la familia, qué darle de comer al niño, cómo llegar a un hogar, cómo estar en paz, la Virgen María. Ellos ya lo han vivido, ellos nos entienden en cualquier sufrimiento que nosotros podamos vivir o pasar. Bueno, nos vamos al versículo 16. Dice: entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y mandó matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca menores de 2 años, según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Lo que pasó en el corazón de Herodes. Se enfureció terriblemente y mandó matar a todos los niños. Lo que hace el orgullo, lo que hace la soberbia, te ennegrece el alma. Si nosotros ahorita, al día de hoy, apoyamos abortos, apoyamos eutanasias, apoyamos todo este tipo de situaciones, estamos contribuyendo, así como Herodes, a ser como él fue. Malos, a tener un corazón enfurecido. Y lo único que puede salir de un corazón enfurecido es odio. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con lo que hay en nuestro corazón y con lo que hacemos por quienes estamos votando. Porque como dice el dicho, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Así es. Bueno, leemos a partir del versículo 19 y dice así: muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: prepárate, toma contigo al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, pues ya han muerto los que querían atentar contra la vida del niño. Él se preparó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en el lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. Así que, avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y fue a residir en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas: será llamado Nazoreo. En sus traducciones pueden tener Nazareno.
Bueno, pues miren, ¿se acuerdan que les había comentado en el capítulo 1 que el Señor, Dios Padre, le da autoridad a San José sobre el niño? Tan es así que le dice, y tú le vas a poner el nombre, se va a llamar Jesús. ¿Y quién se lo va a poner? Pues el Padre. Bueno, con esa misma autoridad, miren, va el ángel del Señor, le dice a San José, ya puedes regresar, ya puede ser, pero San José siente algo en su corazón, algo que le está diciendo, no vayas, este instinto de padre. Y el ángel se lo confirma, ¿no? Este instinto que tiene San José de no querer ir, se lo confirma el ángel, y entonces le dice, bueno, se retiró a la región de Galilea y fue a residir a una ciudad llamada Nazaret. Bueno, con esta confirmación de lo que ha sentido San José de no ir, es que es el padre de Jesús en la tierra. Pero este padre está siendo guiado por el Padre, ¿no? Por el Padre de todos. Pero San José está abierto a esto también, a poner en camino y a poner en práctica los dones que Dios le da al patriarca de guiar a la familia. Y como vemos aquí la confirmación, no se equivocó San José lo que sentía él. Tan es así que nos dice la Escritura. Y para que se cumpliera lo dicho por los profetas, será llamado Nazoreo. Todo está escrito, ¿se fijan? Esto ya estaba escrito desde el antes. Pero miren cómo es Dios Padre. Le dio la autoridad y la decisión también a él. Pero sabe que a él le ha entregado la responsabilidad de su hijo hecho hombre a un padre perfecto, a un padre que escucha, a un padre que está atento a la voluntad de Dios. Entonces, así como lo comentaba antes, la Virgen María no es una mujer cualquiera que fue al azar madre de Dios, no. Fue preparada desde la eternidad para ser la madre de Dios. Pues San José es igual. San José no es un hombre cualquiera. San José está preparado desde la eternidad para ser el padre adoptivo de Jesucristo. Todo Dios, todo lo tiene ordenado, todo lo tiene preparado. Simplemente hay que estar atentos a escuchar la voz de Dios. Y espero que nos llevemos hoy de este capítulo 2, esto de San José, esto de los magos, esta búsqueda de Dios, esta necesidad y esta hambre que tenemos, no la vamos a saciar hasta que estemos con Dios, hasta que lo encontremos. Y ojalá y seamos como San José, atentos con el espíritu abierto, atentos a la naturaleza como los magos, atentos a la voluntad de Dios en nuestra vida, ya sea que nos lo diga por medio de un sueño, por medio de otras personas, por medio de los sacerdotes en la homilía, por medio de un consejo, por medio de una música, por medio de una prédica. Dios nos va a estar guiando siempre, porque lo que Él quiere es que lleguemos con Él. Ese es el fin. Acuérdense que nosotros no hemos amado a Dios. Dios nos ha amado primero desde la eternidad. Simplemente estamos en búsqueda de aquel que siempre ha estado con nosotros. Bueno, pues hoy terminamos este capítulo 2 y en próximos días estaremos hablando del capítulo 3 de San Mateo. Dios los bendiga y muchísimas gracias por estar atentos.